Buen día mis amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un dictador que ha sido más conmemorado que ninguno en el mundo. Todos sus ciudadanos lo extrañan y este dictador, su nombre, podría preguntarles que si lo ven en pantalla, les pregunto, tal vez ni lo conozcan. Pero la importancia de ser un dictador es qué es lo que haces por tu población. Vamos a pasar a eso. Como les estaba contando, podría decirles, les pongo la imagen de este señor dictador y me podrían decir, ¿quién es ese? Ni siquiera lo conocemos, porque él sí está en la historia, más que todo en la historia de su país. Su nombre es Lee Kuan Yew. ¿Todavía no les suena? Lee Kuan Yew es uno de los dictadores más célebres de la época moderna, que murió en el 2015 a los 91 años. Esta es su foto conmemorativa de cuando fue el funeral del personaje. Lee Kuan Yew fue despedido en su funeral por más de 2 millones de personas, sus ciudadanos, que de agradecimiento por lo que hizo por ellos. Ahora vamos a pasar. ¿Qué es lo que hizo este gran hombre por sus ciudadanos? Y con esto tenemos que regresar al pasado, al 9 de agosto de 1965. Este es Lee Kuan Yew. Acaba de enterarse de que Singapur, su territorio, ha sido expulsado de Malasia. Ahora debe comunicar la noticia a sus ciudadanos en directo por televisión nacional. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life. Pero no puede continuar. Su voz se quiebra, se detiene un instante, deja caer unas lágrimas. I had believed in Malaysian merger. ¿Por qué ocurre esto? Porque Kuala Lumpur, la capital de Malasia, un país de mayoría malaya y musulmana, teme a Singapur, teme a esta pequeña isla de mayoría china y teme que, algún día, su puerto brille más que el suyo. Como dice el señor narrador, esto es basado en el corto documental de La Rata Gorda. Bueno, como dice el señor narrador, él narra y dice que Malasia expulsa a Singapur. Pienso que no. No es que haya tenido miedo de Singapur porque alguna vez iba a ser grande, sino que hay momentos cuando hay diferencias abismales en cultura, religión, credo y política. Hay gobiernos que se creen en el momento que tienen el poder en sus manos y miran a sus vecinos con debilidad y como de menos que nunca van a llegar a ser grandes como ellos, y deciden, podríamos decir, en su mente cometen el error pensando que los van a eliminar, aislándolos, desechándolos de su territorio y no teniendo más negocios con determinado país. Fue un gran error de Malasia en haber expulsado a Singapur de su territorio. Vamos a pasar. Lo que les digo es porque Malasia era mayoritariamente musulmana y creo que Singapur no se apegaba a sus religiones y costumbres. Y esta islita de Singapur está rodeada de gigantes.
islas que ya estaban establecidas con poder económico y pensaron que iban a quebrantar a Singapur y iba a terminar vendiéndose a todos. Para Lee, esto es devastador. La mitad del agua de Singapur proviene de Malasia. El 90% de los alimentos también se importan a través del estrecho que los separa. Sin Malasia, Singapur está condenado. Una mota de tierra sin agricultura, sin petróleo, sin minerales, sin industria. En este momento, Singapur no es más que un puerto superpoblado lleno de barriadas. El 75% de las familias vive en chozas o asentamientos ilegales, sin baño ni agua corriente. Los singapurenses cocinan con carbón, comparten grifos públicos insalubres y hacen fila para usar los retretes comunitarios. Más de la mitad de la población no sabe leer. Mientras tanto, estallan disturbios étnicos entre malayos y chinos, dejando decenas de cuerpos tirados en las cunetas. Este es el país que Lee debe dirigir, un país que se parece menos a una nación. Como dice el dicho, hay cosas que se dan para mejor. Muchas veces parece que nos encontramos en problemas inmensos que pensamos o creemos que no podemos resolver. Lo importante de estos momentos es que haya una mente brillante detrás del caos, porque sin esas mentes brillantes no podríamos ser testigos en nuestra época moderna del triunfo que una isla llevó a cabo. En algunos países, si sus ciudadanos miran a su líder, a su jefe, al comandante o lo que sea a llorar, lo mirarían como una debilidad tremenda. Pero Lee no se pudo aguantar las lágrimas. Él sabía lo difícil que todo lo que le vendría, más que todo, a su pueblo. Muchas veces como ciudadanos de nuestros países nos quejamos porque nuestro gobierno nos oprime. Pero si nuestro gobierno nos oprime para el bien de todos los ciudadanos, no lo queremos ver y pasamos chillando, llorando, que el gobierno es dictador y nos prohíbe muchas cosas que solamente traen un caos a un país, a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, a una colonia, como sea. Esto pasa cuando hay ideologías internacionales que meten las manos en los países que están tratando de desarrollarse o los países subdesarrollados. ¿Por qué al tigre solo le das carne y no le enseñas a cazar? El tigre siempre va a depender del que le entrega, de las manos que le entrega esa carne. Si no encuentra esa mano, algún día va a tener alguna, podríamos decir, hambre, va a tener que cazar. Y es lo que pasó con Singapur. Singapur tuvo que aprender a cazar en el momento difícil, porque nunca nadie le había enseñado a trabajar o a cazar. Estaba dependiendo todo el tiempo de Malasia. Lee diseñó una burocracia. Empezó a construir edificios para con sus conciudadanos que las pudieran habitar. Y no solamente eso, les obligó que de su paga tendrían que ahorrar un porcentaje para su retiro. Y estas son una de las reglas que Lee impuso, que si las vemos son para bien de todos los ciudadanos, porque es desagradable cuando ves un ciudadano tirando basura cuando otro ciudadano de bien está tratando de limpiar. Algo simple como eso, tirar la basura en las calles, no debería ser permitido. Si pensamos en salvar no el planeta,
Pensemos en salvarnos nosotros mismos en el área donde vivimos, en la ciudad, pueblo, colonia, barrio, como le quieras llamar. Es autosalvarnos a nosotros mismos, porque toda esa basura al final termina en el océano, termina en las aguas y nos termina afectando como ciudadanos, no solo del local, sino del mundo. Y con esto les digo, mis amigos, hay que ver más allá de lo que tenemos. Nos sentimos tan cómodos en nuestros países que nunca apreciamos hacia dónde un líder nos quiere llevar. Respetado y tan temido que se atreve a multar a Estados Unidos por espiarlo. We caught an American CIA agent trying to subvert our intelligence special branch officer. Man was caught locked up. And I told the American government, we keep quiet, you take this man away. $100 million to the Singapore government for economic development. Y Estados Unidos paga. Incluso se atreve a llamar a Australia la basura blanca de Asia por depender solo de la exportación de materias primas. Y Australia lo escucha. Porque aquel día Lee descubre algo. Singapur quizá no tenga recursos, pero su pueblo era su recurso. Este es Lee Kuan Yew, el hombre que creó Singapur. Su discurso en la televisión nacional, Lee Kuan Yew desaparece. Se encierra. Como pueden ver en el mapa, Singapur es ese puntito que ha sido aumentado. Pero si miran alrededor, es como que es un puntito rodeado de otros países gigantescos. ¿Cuáles habrían sido las posibilidades de sacar a esta pequeña isla del hoyo? Board, HDB, la agencia de vivienda pública encargada de reubicar a los ciudadanos. Cada año, cientos de miles de personas se mudan a apartamentos de hormigón con agua corriente y electricidad, dando a cada familia una participación tangible en la nación. Para financiarlo, obliga a los trabajadores a depositar alrededor del 20% de su salario en el Fondo Central de Previsión, CPF, un fondo diseñado, en teoría, para garantizar la jubilación. Y otra de las cosas que hizo Lee para sacar a flote su isla, o país como le queramos llamar ahora, fue la corrupción. Él se entregó cuerpo y alma a luchar contra la corrupción, que no le importaba que fueran sus ministros, de los que le llaman mano derecha, si cometían corrupción, terminaban aquí, encerrados. Y si todos sabemos muy bien que la corrupción es uno de los cánceres que destruye los países, destruye las economías y doblega a unas naciones a seguir siempre en el vicio de la corrupción, de los robos, como podríamos decir, de dinero bajo la mesa. Esto lo exterminó Lee. Otra cosa, tener un dictador en un país que tenga un liderazgo y una visión futurista para sus ciudadanos, aparte de estar siempre en el poder con las mismas ideas sin estar cambiando a otros personajes con ideologías personales, es para bien de un país y sus ciudadanos. Esto nos lleva a otro punto. Las elecciones, cada vez que hay elecciones, es una manera de corrupción. No lo vemos así, pensamos que es democracia, pero no, mis amigos. Cada vez que vamos a una vuelta electoral de elecciones es donde más se puede ver la corrupción en unos países. Podríamos decir en todos los países que le llamamos demócratas,
es una corrupción grande. Todos están esperando llegar a ese punto porque es la feria política de cómo embolsarse la platita en sus bolsas por la corrupción. Las elecciones de cada país son las corrupciones más grandes nacionales de todos los países que les llamamos demócratas. Si tuviéramos menos elecciones, habría más ahorro para esos países. No lo miran así, ¿verdad? Tal vez están pensando, este está loco, si hemos luchado por obtener el voto y ser demócratas y que haya un dictador y que no hayan elecciones, eso no es democracia. No, mis amigos. Hay veces que pensamos que la democracia es lo mejor, pero había un pensador que se llamaba Plato. Plato, uno de los hombres más célebres, inteligentes de Grecia, es el que más le temía a la democracia, porque él decía, ¿por qué vamos a poner los votos de nuestra nación en mucha gente que no tiene educación? Solamente votan porque creen que es divertido. Votar por un líder que no sabe ni siquiera lo que está haciendo, que detrás de él hay otros que solo están viendo los bienes personales, su acomodación financiera. Vamos a pasar a otra parte. De guerra estadounidenses en su puerto, pero también se abre a China. Cuando Deng Xiaoping lanza sus reformas en 1978 para abrir China al mundo, toma a Singapur como modelo. La nación más poblada del planeta aprende ahora de una de las más pequeñas. Dentro de Singapur, Lee diseña la sociedad misma. Cuotas de vivienda obligan a chinos, malayos e indios a vivir lado a lado. El inglés se convierte en el idioma común que los une. La campaña Parausa 2 desanima a las familias a tener más de 2 hijos, hasta que Lee se da cuenta de que está empujando al país hacia un envejecimiento acelerado. Los hombres de cabello largo son excluidos del servicio público. Las mujeres son impulsadas a estudiar y trabajar. Incluso sugiere que solo las mujeres inteligentes deberían reproducirse, mientras que las más pobres deberían esterilizarse. Lee no solo está haciendo políticas, está fabricando a los singapurenses. Y todo esto nos lleva a este punto. Cuando tenemos a un líder visionario, cuando hemos estado acostumbrados a vivir en un basurero, cuando este personaje quiere cambiar ese basurero por un basurero de oro, nosotros como ciudadanos muchas veces pensamos, este está loco, nos está quitando nuestros derechos ciudadanos y cosas por el estilo, porque hemos estado, podríamos decir, manipulado por esas ideologías internacionales que siempre atacan a los progresos locales, países que quieren salir del fondo y nos meten el veneno para nosotros siempre estar poniendo excusas cuando vemos a estos líderes visionarios. Este personaje, Nayib Bukele, dijo una vez en una conferencia, todos morimos, todos tenemos que morir alguna vez. Pongámoslo así, en 100 años vamos a morir. Pero ¿qué pasa? Los legados no mueren. El legado de Lee ha quedado como una verdadera realidad en el mundo que vivimos actual. Como Bukele y Lee quieren quedar en una historia que ya es difícil de presenciar. Mis amigos, no desaprovechemos la oportunidad. Estamos viendo otro progreso por medio de los visionarios como este personaje que tenemos en cámara. Necesitamos más líderes visionarios como Bukele y Trump, aunque no lo crean. Trump es un visionario igual que Bukele y está buscando cómo poner un orden en un desorden, cómo ordenar este mundo que se ha vuelto tan loco con ideologías tontas que no funcionan en sociedades, que lo llevan al exterminio.
Este es el punto donde tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. Muchas veces lo que dice uno parece aburrido, porque a todos no nos gusta lo serio, solo nos gusta aquello que nos saca una sonrisa. Yo no digo que no hay que divertirse, que es bueno quitarse el estrés y soltar una sonrisa, pero también hay que ver la vida y la sociedad con seriedad, mis amigos. Gracias por estar hasta el final del video, se los agradezco. Como dije al principio, este video ha sido basado en el pequeño documental de La Rata Gorda. La Rata Gorda hizo este pequeño documental. Gracias mis amigos, hasta luego.